En el Nuevo Testamento de su Biblia busque la Epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 19 y 20. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero brevemente quiero que note el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este versículo habla del nuevo nacimiento que cada genuino creyente ha experimentado. Y yo confío, amigo oyente, en que usted ya haya experimentado ese nuevo nacimiento. Hoy se habla mucho acerca del nuevo nacimiento. Muchas personas dicen que han nacido de nuevo. Y una de las maneras en que usted puede decir si una persona ha nacido de nuevo es si ve un cambio radical en la forma en que esa persona vive. Permítame decir algo muy claramente. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Pablo lo dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Escúcheme, y escúcheme bien. Si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que cambie de religión. Porque la religión bíblica, si así podemos llamarla, debe cambiar su vida. Así que Santiago 1:18 habla del nuevo nacimiento, y en el verso 19 se habla del nuevo comportamiento. Se cuenta que algunos hombres estaban hablando acerca de las nuevas traducciones de la Biblia, y uno de ellos dijo: a mí me gusta más la traducción de mi madre. Los demás le dijeron: pues no sabíamos que tu mamá era una persona tan erudita. ¿Cómo traduce ella la Biblia? Y el hombre contestó: mi madre traduce la Biblia en el vivir cotidiano. Todos se quedaron en silencio, pensativos, y yo creo que todos necesitamos traducir la Biblia en nuestras acciones diarias. Santiago habla acerca de 3 áreas pertinentes de nuestro comportamiento. Son instrucciones que el apóstol nos da porque somos nacidos de nuevo. Veamos otra vez el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, sintonícese, tardo para hablar. Eso quiere decir, baje la voz. Tardo para airarse, lo cual quiere decir, sea agradable. Así que veamos primero, sintonícese, pronto para oír, listo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos individualmente. Parece que algunas personas son completamente sordas o que escuchan solo lo que les conviene y no oyen la voz de Dios porque sus oídos espirituales están fuera de sintonía. La Biblia dice que debemos ser prontos para escuchar, pero no dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Hay cosas que no debemos oírlas. En Marcos 4:24 leemos: mirad lo que oís. Usted no necesita oír todo lo que se dice. Usted no necesita hacer de sus oídos tarros de basura en donde todo el mundo bota sus chismes y sus habladurías. Usted no necesita escuchar cada filosofía humanista y pagana. Por eso Jesús dijo: mirad lo que oís. Cuando Santiago habla de ser prontos para oír, ¿qué quiere decir? Que hay que ser rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo, rápidos en escuchar la palabra de Dios, rápidos en oír la voz de Dios. ¿Está usted listo para oír la voz de Dios este momento? El problema con mucha gente es que no está escuchando. No es que Dios no esté hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia? ¿La lee? ¿La conoce? ¿La estudia y medita en ella? Si su respuesta es no a estas preguntas, ¿por qué no? Usted dice ser cristiano. La Biblia es la palabra de Dios para usted. Por lo tanto, no es paradójico que usted quiere conocer la voluntad de Dios, pero no lee su palabra ni su corazón está listo para escuchar su voz. Tengo aquí 5 preguntas que quiero que se las haga a usted mismo. Primera, ¿hay una lección que debo aprender? Segunda, ¿hay una bendición que debo disfrutar? Tercera,
Hay un mandamiento que debo obedecer. Cuarta, hay un pecado que debo evitar. Y quinta, hay una verdad que debo llevar y compartir. Verá, Dios me ha llamado a mí para predicar. Y no lo digo por vanidad ni orgullo. Dios me ha dado la habilidad y la sabiduría espiritual para predicar su palabra. Si no fuera así, yo sería un usurpador de una extraordinaria responsabilidad a la que Dios me ha llamado. Y la Biblia me dice que debo ser sumamente cuidadoso con lo que predico. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero así como es mi responsabilidad el hablar conforme a la palabra de Dios, es su responsabilidad, amigo oyente, el estar preparado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tengo el derecho de esperar que usted esté preparado para oír, así como usted tiene el derecho de esperar el que yo esté preparado para predicar. ¿No le parece? Sí, yo sé que no soy el mejor predicador del mundo y estoy muy convencido de esa realidad. Sé que hay muchos otros siervos predicadores que son verdaderos eruditos bíblicos, pero escúcheme, aunque sé que otros pueden predicar mejor que yo, nadie, absolutamente nadie puede predicar un mejor evangelio, porque el evangelio es uno solo. Y si alguien cree el evangelio de los falsos maestros, pastores y profetas, la Biblia dice, sea anatema. Dios habla por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de mensajes como este que está escuchando. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchos no han aprendido a estar quietos y a escuchar lo que Dios diga en los momentos de meditación, de devociones personales. Ahora tengo una advertencia. Cuando usted tiene realmente su momento devocional con Dios, el diablo le atacará con toda la artillería del infierno, porque él no quiere que usted tenga esa comunión espiritual, ese compañerismo íntimo con Dios. Él no quiere que usted aprenda a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Le gusta a usted conversar con alguien que acapara la conversación? Muchos de nosotros somos egoístas cuando se trata de la oración. En vez de tratar de escuchar a Dios, queremos, casi demandamos que Dios nos escuche. En la sociedad actual en la cual vivimos, nos hemos llenado de tanto ruido infernal y mundano que casi desconocemos lo que es un tiempo de quietud, de silencio en la presencia de Dios. Y cuando visitamos Israel, al cruzar por unos campos de pastoreo, el guía nos dijo, a estos campos vienen los pastores con sus ovejas para que se alimenten, exactamente como lo hacían los pastores hace ya más de 2000 años, pero con una diferencia. Los pastores de antaño, por lo general, tenían una flauta en la cual interpretaban hermosas melodías mientras las ovejas se alimentaban. Hoy en día tienen radios transistores y iPods para escuchar lo que se les antoja escuchar, sea bueno o malo. Y yo, sonriendo, pensé, si David hubiera tenido uno de estos modernos inventos, estoy seguro que no hubiera escrito el Salmo 23. Santiago, en primer lugar, nos dice que el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento, que debemos estar sintonizados a la voz de Dios y que debemos ser prontos para oír. En segundo lugar, dice que debemos ser tardos para hablar. No solo que debemos estar sintonizados, sino que debemos pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque la verdad es que en general hablamos demasiado. Abrimos muchas cosas por equivocación, pero no tan frecuentemente como la boca. Es como si el apóstol estuviera diciendo, no hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. Busque Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Matemáticamente existe la posibilidad de que mientras más hable, más pronto está a pecar con su boca. En Proverbios 17:27 y 28 leemos, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría.
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos. Por eso es mejor tener la boca cerrada. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Mientras más una persona habla, a veces más proclama la necedad de su corazón. Alguien dijo que es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es un tonto, que comenzar a hablar y remover cualquier duda al respecto. Los rabinos suelen decir y señalar que el hombre tiene 2 oídos y una boca. Los oídos siempre deben estar abiertos y la boca cerrada, reteniendo en esa bóveda, tras los barrotes de marfil que son los dientes, a la lengua. Debemos escuchar 2 veces más de lo que hablamos, pero la realidad es todo lo contrario. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Escuche, Jesús no está diciendo que no debemos tener conversaciones agradables o compartir un momento de humor sano. Él habla de palabras improductivas, denigrantes, hirientes, groseras, maldicientes. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra muerta en este versículo es la palabra ociosa de Mateo 12:36. ¿Qué quiere decir esto? Que es improductiva, que no contribuye para nada, que es desanimadora en vez de edificadora. Prácticamente lo que Jesús dice es que si las palabras que decimos no ayudan, no edifican, sino que más bien son destructivas, y que de cada una de esas palabras daremos cuenta en el día del juicio. Aún el humor adecuado puede ser usado para romper el hielo en cualquier reunión y puede ser agradablemente beneficioso. Pero el humor usado como burla o sarcasmo es denigrante. Dios no quiere que seamos agresivos ni groseros usando el humor. A veces hablamos de las cosas sagradas con labios mundanos y profanos. En el capítulo 13 de Mateo, los fariseos habían acusado a Jesús de que echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Por eso Jesús dio una advertencia. No es una advertencia contra palabras sabias y edificantes, sino contra palabras acusatorias dichas seriamente. ¿Ha pensado alguna vez en el daño que causan las palabras necias? ¿Sabe cuántos hogares han sido destrozados por palabras y expresiones inconvenientes? ¿Cuánta gente inocente ha sido enviada a la cárcel por las palabras deshonestas o el testimonio falso de otros? ¿Cuántos corazones han sido destrozados por promesas o palabras falsas? ¿Cuántas iglesias se han dividido por las palabras de unos contra otros? ¿Cuántas almas se han perdido porque la gente no ha aprendido a controlar sus lenguas? Una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Y la misma Biblia, que nos dice que seamos prontos para escuchar, nos dice que debemos ser tardos para hablar. Y las dos cosas son mutuamente incompatibles. Hay una antigua rima infantil que dice: el viejo búho vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Y por qué no podemos ser como ese viejo búho? ¿Lo ve? Ese sabio búho había aprendido a escuchar. Muchos de nosotros nos asombraríamos de saber lo mucho que hablamos, y nos asombraríamos mucho más al saber que podemos hacer mucho bien a los demás, con menos de la mitad de lo que dijimos en todo el día. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová,
guarda la puerta de mis labios. Esta es una sabia manera de pedir ayuda a Dios para controlar sus palabras, de estar consciente de las cosas que dice. Entonces, Santiago hace énfasis en que las marcas de un nuevo cristiano son, primero, el que haya nacido de nuevo; segundo, que sea pronto para escuchar; y tercero, que sea tardo para hablar y para irarse. No solo debe estar en sintonía y bajar la voz, sino que debe ser agradable. Y el ser agradable no es más que la suma, el amalgamiento de las dos primeras características. Cuando una persona comienza a escuchar más y hablar menos, afecta su temperamento porque aprende a controlar su corazón. Porque cuando sus pensamientos son controlados y su lengua es controlada, entonces su temperamento es controlado. Por eso Santiago dice que debemos ser lentos para la ira. Tal vez los jovencitos modernos no sepan lo que ira significa. Sencillamente significa perder control de su temperamento. Por eso la advertencia de ser lentos para irarse. Nunca debemos perder nuestro temperamento. Pero ¿sabe una cosa? En verdad no es que perdemos nuestro temperamento, más bien lo encontramos. La Biblia nos dice que nunca debemos enojarnos. Y quiero que entienda esto muy claramente. Veamos lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es pecado cuando su enojo se transforma en ira. Jesús se enojó, pero no pecó. Algunos piensan que Jesús nunca se enojó. Algunos piensan de él como si hubiera sido un robot espiritual, con leche en vez de sangre en sus venas. Jesús, el Dios hombre y el hombre Dios, se enojó. Busque Marcos 3:5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Lo notó? Lo que enojó a Jesús fue la dureza del corazón de ellos frente al dolor y la necesidad de otros seres humanos. Ahora escúcheme muy atentamente. Algo no está bien con usted si es que algunas cosas no le enojan. Pero tenga cuidado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y el apóstol Santiago dice que debemos ser lentos para la ira, porque en general es muy fácil para nosotros el hacer desaparecer los límites de una indignación justa con nuestras irritaciones personales. Recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, porque nuestras iras son irracionales, y aquello que es irracional no puede jamás ser justo. Solo Dios es justo. Su justicia demanda el castigo de nuestros pecados, pero su amor nos redime y protege. Somos criaturas que todo lo racionalizamos. A nuestros viles temperamentos los llamamos indignación santa. ¿Sabía que usted puede ser bueno y malo, malo y bueno al mismo tiempo? Veamos esto de bueno y malo. Asegúrese de que los siguientes tres elementos estén presentes. Primero, que su enojo sea por una razón justa. Verá, por lo general nos enojamos cuando nos empujan, o cuando creemos que nuestros derechos no son quitados, o cuando alguien nos ofende, o alguien se mete bravuconamente delante de nosotros en una fila. Ah, cómo nos enojan esas cosas, ¿verdad? Ahora, aunque en la Biblia leemos que Jesús se enojó, su enojo siempre fue justificado. No hay ninguna expresión derogatoria contra otras personas, excepto los fariseos y los publicanos. Pero cuando Jesús en forma personal fue maltratado, insultado, golpeado y finalmente crucificado, jamás pronunció una palabra de enojo. Más bien desde la cruz dijo a su Padre que perdonara a aquellos que le hicieron lo que le hicieron, porque no sabían lo que hacían. La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño.
Jesús se enojó cuando vio sufrir a otros seres humanos. Cuando usted se enoje, asegúrese de que su enojo es justo y por la razón adecuada. Segundo, que su enojo sea por una causa justa. Jesús, por lo general, no se enojó con los individuos porque él amaba a las personas. Jesús se enojó contra instituciones y ritos y pecados, no contra el pecador. Usted puede enojarse por el daño que le han hecho, pero no contra quienes le hicieron ese daño. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Nos enojamos con las personas. Y si bien es cierto que Jesús se enojó frente a corazones endurecidos y demostró físicamente su enojo contra los que habían hecho de la casa de su padre un mercado de ladrones, sin embargo, él fue compasivo y tierno con aquellos que estaban esclavizados por sus pecados. Tanto es así que le llamaron amigo de pecadores. Permítame decir algo a los jóvenes predicadores que seguramente están escuchando este programa. Espero que en sus ministerios ustedes prediquen contra el licor, drogas, pornografía, homosexualismo y todo lo demás, pero que lo hagan con firmeza y con convicción, no carente de compasión. Prediquen firmemente, contundentemente contra el pecado, pero amen profundamente al pecador. Enójese, sienta iras contra el pecado, pero ame sin restricciones al pecador. Porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo, y nosotros, si somos hijos suyos, no debemos hacer menos. Jesús se enojó por la razón justa y por la causa correcta. En tercer lugar, se enojó de la manera adecuada. Su enojo le hizo parte de la solución, sin agrandar más el problema. Mi amigo, cuando usted pierde su temperamento, de ninguna manera podrá ser parte de la solución, sino que se vuelve parte del problema. Recuerde que, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando es el enojo de Dios, cuando el enojo es santo, entonces la justicia de Dios hará su obra. Es mejor aprender que cuando levantamos nuestra voz, también debemos levantar nuestras manos y hacer algo acerca de la situación. No se requiere ser muy inteligente para criticar. Cualquiera puede hacerlo. La Biblia dice que debemos ser lentos para la ira. Al respecto, tenga mucho cuidado, porque hay muchas formas de disipación que pueden hacer daño a su testimonio, matar su influencia y revelar su carácter, mucho más que su enojo o su temperamento tipo fósforo. ¿Quiere que le diga lo que la Biblia dice acerca de su temperamento? ¿Y qué es lo que eso prueba acerca de usted? Si usted tiene un fusible cortito, si usted es la clase de persona que explosiona por cualquier cosita, primero, usted es una persona que tiene una mente necia. Busque Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y no vaya por ahí haciendo flamear su orgullosa superioridad intelectual, porque la Biblia dice que si usted es dado al enojo, usted no es nada más que un necio. Segundo, usted es una persona de carácter débil. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Algunos piensan que ser rápidos para enojarse y tener un temperamento violento es una señal de fortaleza. Algunos son verdaderos bravucones en sus casas, rompiendo y tirando las cosas al suelo, golpeando a sus esposas e hijos, manejando su vehículo como un verdadero maniático cuando otro vehículo se le cruza súbitamente en la carretera. Lo que usted considera una señal de fortaleza
En realidad es un signo de infantilidad, de falta de madurez. Actúa como un bebé con un ataque temperamental. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Cuando usted se enoja y pierde el control, está abriendo la puerta a toda clase de pecados que normalmente no los cometería. Dice cosas que usted sabe que no debe decirlas, y hace cosas que usted sabe no debe hacerlas. Busque Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando usted está furioso, sus pecados se van a multiplicar más de lo que usted piensa. Hará cosas negativas que ya no podrá deshacer. Dirá palabras que usted haría lo que fuera para no haberlas dicho. El momento que usted pierde su ecuanimidad mental, pierde el control de sus palabras y de sus acciones. Pero esto no le disculpa ni justifica delante de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Alguien dijo que el enojo es como una piedra lanzada contra un nido de avispas. La analogía es clara y contundente. Sea iracundo y furioso, y se verá atacado por toda clase de pecados o transgresiones. Ahora, ¿cómo enfrentar, cómo manejar el enojo? Pues empiece tratándolo como lo que es: pecado. ¿Sabe que algunas personas se enorgullecen de su temperamento volátil? Y no solo que se enorgullecen, sino que lo razonan, lo justifican y dicen: es que todos en nuestra familia somos pelirrojos. Mi amigo, es un mito científico aquello que el color del cabello determine el temperamento. Otros, en cambio, dicen: mi carácter es hereditario, lo temperamental lo heredé de mi padre. Eso puede ser cierto si es que su padre es el diablo. Y unos cuantos más dicen: mis explosiones temperamentales son muy rápidas, me calmo casi enseguida. Un hombre con una subametralladora dispara indiscriminadamente contra una multitud. Ese acto dura solo unos segundos, pero ha dejado muertos y heridos. Y no solo se ha perdido vidas humanas, sino que muchos hogares quedan destrozados. Tratamos de razonar, justificar nuestro enojo, nuestro temperamento. A veces hasta lo minimizamos y hacemos bromas como si fuera algo gracioso. El enojo no es una debilidad, es una maldad. Un temperamento violento tiene que ser visto como un temperamento vil. Y aunque usted no lo crea, lo que usted dice y actúa bajo la influencia de su enojo y su temperamento volátil, eso es lo que usted es. Porque todo esto que está dentro de usted sale a la superficie. ¿Quiere saber lo que hay en su corazón? Pues ponga atención a lo que dice y hace en un momento de enojo. Si usted está lleno de Jesús, Jesús le saldrá hasta por los poros de la piel. Y permítame decirle algo más. Usted no puede juzgar a una persona por lo que es, por sus acciones, porque esa persona puede haber planificado esas acciones. Pero mire sus reacciones a las cosas que no ha planificado, y usted sabrá con toda certeza de qué está llena esa persona. La única manera de controlar un temperamento descontrolado es teniendo el corazón lleno de Jesucristo. Como usted ya se habrá dado cuenta, Santiago es eminentemente práctico al aconsejar. Y aquí encontramos una pequeña pero fuerte cadena de 3 eslabones: sintonizar, bajar la voz
y será agradable. Verá, cuando comienzo a escuchar, cuando dejo de monopolizar la conversación, entonces aprendo a controlar mi temperamento, porque mis pensamientos y mis palabras tienen una forma de animar mi espíritu. ¿Sabía que usted puede animar a su espíritu con sus propias palabras? ¿Sabe que cuando verbaliza cosas buenas, usted se siente bien? Y que cuando verbaliza cosas negativas, usted se siente mal. Muchos de ustedes, si tienen la tendencia a argumentar con su cónyuge, por lo menos sea cuidadoso o cuidadosa con sus palabras. Se sorprendería al saber cómo sus palabras controlan su espíritu. Muchas veces hablamos sin pensar, pero después de que hemos dicho ciertas palabras, tenemos la tendencia a vivir esas cosas. Veamos lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que cuando escucha más y habla menos, descubrirá que tiene más control sobre su espíritu. Una palabra descomedida puede empezar un pleito. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede inyectar veneno. Una palabra brutal puede aniquilar una vida. Una palabra comedida será como un remedio. Una palabra gozosa puede iluminar el día. Una palabra a tiempo puede sanar heridas. Una palabra de amor es una palabra bendecida. Y todo esto es posible porque hemos nacido de nuevo. Todo es posible por medio del Señor Jesucristo. Mi amigo, escúcheme. Jesucristo no vino para hacernos personas buenitas. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Y estas cosas de las que habla Santiago son los frutos de una persona nacida de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador y Señor? El que usted trate de controlar por usted mismo su temperamento es como si usted estuviera tratando de controlar un barril de pólvora en el infierno, o como tratar de controlar su lengua con pegamento, o sus pensamientos sin el Espíritu Santo. Entonces, primero, usted necesita una nueva naturaleza, necesita nacer de nuevo. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Jesús está llamando a la puerta de su corazón porque quiere darle nueva vida y hacerle una nueva criatura. Hace años en el río Mississippi, uno de sus puentes debía ser levantado para permitir el paso de los barcos. El hombre que estaba a cargo de ese puente tenía un trabajo muy importante: mover palancas, girar manijas, apretar botones para poner en funcionamiento los engranajes del puente para levantarlo y bajarlo nuevamente. El puente se movía sobre sus enormes bisagras para permitir el paso de barcos. Luego el encargado bajaba el puente para permitir el paso de los vehículos y los peatones. Un día el hombre trajo a su hijito, quien quería ver qué es lo que hacía su papá y cómo es que el puente trabajaba. El papá hizo su trabajo y los engranajes comenzaron a moverse y a levantar el puente para permitir el paso de un gran barco. Luego tenía que bajarlo rápidamente porque se aproximaba un tren de pasajeros. Pero cuando el puente estaba bajando, su hijito cayó a las aguas del río. El niño gritaba pidiendo que su papá le ayudara. El hombre sabía que no podía abandonar su puesto de trabajo, ni mucho menos los controles del puente. Si lo hacía así, el tren de pasajeros que se acercaba se descarrilaría y se hundiría en el río con toda su carga humana, y cientos de personas morirían ahogadas y sepultadas en los vagones del tren. El hombre tuvo que tomar una decisión. Se quedó en los controles, bajando el puente para que el tren pudiera pasar con seguridad, mientras con el corazón destrozado
veía a su pequeño hijo desaparecer en las aguas del río. Nunca encontraron el cadáver del niño. Y cuando escuché esta historia, pensé en todas las personas que estaban en el tren, que vieron al hombre manejando los controles del puente, que agitaron sus manos y le sonrieron, y que nunca supieron el precio que ese hombre tuvo que pagar para salvarles. Espero que usted no haga eso con Dios, agitar la mano y sonreírle. Quiero que sepa que Dios puso a su Hijo Jesucristo en la cruz para que usted pueda cruzar con seguridad de la tierra al cielo. Quiero que sepa que Dios ama de tal manera al mundo, y aquí estamos usted y yo incluidos, que dio a su Hijo unigénito para que pagara el precio de la culpa de sus pecados. No los de Jesús, porque Él nunca pecó, sino sus pecados. Para que usted sea salvo, si deposita su fe y su confianza en Él. Dios le ama y quiere salvarle, y por eso le ha permitido a usted escuchar este mensaje, y a mí me ha permitido el comunicárselo. Si usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, Él le perdonará sus pecados, vendrá a morar en su corazón por medio del Espíritu Santo, le dará una nueva naturaleza, y un día le llevará al cielo para que siempre esté con Él. Mientras tanto, pídale que Él le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Pídale que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos, y nunca se avergüence de Él o de su palabra. Y agradezca todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero comenzar enfatizando que cuando encuentra una supuesta contradicción en la Biblia, descubrirá que las contradicciones están solo en su mente. Tal vez tomó un texto fuera de contexto, tal vez no estudió toda la información cuidadosamente. Recuerde que un texto estudiado fuera del contexto se vuelve un pretexto. Hoy vamos a ver algunos versículos que para algunas personas parecen indicar que podríamos perder nuestra salvación eterna. Por ejemplo, busque 2 de Pedro. Quiero darle la clásica ilustración que alguien puede presentarle si usted cree en la eterna seguridad del creyente. 2 de Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El versículo 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí está una persona que ha estado viviendo en pecado y de pronto se libera. Escucha acerca de Jesús y dice: esa es la manera de vivir. Empieza una nueva página en su vida, pero, como lo vamos a ver, nunca recibe una nueva vida. Han escapado de la contaminación del mundo, pero no dicen que son salvos, no dicen que están rumbo al cielo. Han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, han escuchado el Evangelio, saben acerca del Señor Jesucristo, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo. Detengámonos un instante en la palabra enredar. Literalmente significa tejer algo siguiendo un patrón. Y lo que sucede es esto: esta gente se está enredando, se está metiendo más y más profundamente en la esclavitud al seguir a ciertos falsos maestros. Y de lo que habla aquí el apóstol Pedro está relacionado con estos falsos maestros. Ellos en realidad nunca han aprendido lo que es ser salvo, ser nacido de nuevo. Y se enredan ellos mismos.
Enredan sus corazones y mentes en ciertas filosofías, ciertas medias verdades, sin conocer nunca el Evangelio de la gracia. Y cuando así lo hacen, están peor de lo que estuvieron antes de escuchar algo acerca de Jesús. Vea lo que dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí hay un principio, escúchelo. Aquellos que viven por la verdad tienen más y más libertad. Los que no viven por la verdad, los que viven por la mentira, experimentan más y más esclavitud. El reformar sin transformar conduce a una gran degradación y finalmente a la condenación. Es mucho mejor para usted no saber el camino de la verdad que reformar su vida sin haber conocido al Señor Jesucristo. Y el ejemplo clásico es el de Judas. Jesús dijo, refiriéndose a Judas, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas escuchó la verdad. Judas reformó su vida. Judas fue discípulo del Señor Jesús. Judas escapó de la contaminación del mundo por un rato. Pero su postrer estado vino a ser peor que el primero. No sin razón Jesús dijo que a Judas le hubiera sido mejor no haber nacido. Alguien podrá decirme, bueno, pastor, si yo creo lo que está predicando, si creo en la eterna seguridad, entonces yo puedo ser salvo y seguir pecando todo lo que quiera, porque ya no tengo que preocuparme. Ya tengo mi pasaporte al cielo, y como nunca puedo perder mi salvación, entonces me voy a divertir a lo grande. Mi amigo, parece que usted quiere tener lo peor de este mundo y lo mejor del otro. Escúcheme. Yo puedo pecar todo lo que quiera. ¿Sabía eso? Yo puedo pecar todo lo que quiera, pero no quiero hacerlo. No quiero pecar. Nada me haría más feliz que el saber que no pecaré nunca más. Si hubiera algún tipo de documento que diga que será imposible para mí el pecar, lo firmaría sin pensarlo 2 veces. Yo no quiero pecar. Y si usted cree que la seguridad eterna es una licencia para seguir pecando, ¿sabe cuál es su problema? Usted probablemente necesita ser salvo. Necesita que lo que usted quiere hacer sea modificado. Es más, usted necesita un querer hacer completamente nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Esta gente a la cual Pedro está hablando estaba reformada, pero nunca había sido regenerada. Y el apóstol da 2 ejemplos clásicos, en caso de que alguien piense que él está hablando de alguien que fue salvo y que perdió su salvación. Y los ejemplos que él da son absolutamente claros. El ejemplo número 1 es el del perro, y el segundo ejemplo es el de la puerca. Ahora, quiero que entienda lo siguiente en forma absoluta. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos perros o puercos. ¿Lo entiende? Ovejas sí, pero nunca perros o puercos. El ejemplo es el del perro que vomita y vuelve a comer lo vomitado. Y si usted dice, pastor, eso es repugnante, permítame informarle que Pedro quería que fuera repugnante. Por eso utilizó esa ilustración. Es una ilustración que la dio Pedro, no yo. Creo que soy un poco más cauto como para dar una ilustración de ese tipo. Ahora, el perro pudo haberse sentido mejor después de comer su propio vómito, pero seguía siendo un perro. No había experimentado ningún cambio. Ese perro hizo lo que todos los perros hacen, volver a su propio vómito. La segunda ilustración que Pedro utiliza tiene que ver con un puerco, cerdo, cochino, marrano o como le llamen en su país. La Biblia habla de una puerca. Pedro aquí se vuelve un maestro clásico. El perro se siente mejor, el puerco luce mejor, pero ninguno de los dos ha cambiado en nada. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos un perro o un puerco, porque ninguno de los dos ha sido esencial o eternamente cambiado. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo?
¿Has escuchado alguna vez la historia del perro pródigo o del puerco pródigo? No, ¿verdad? En la Biblia solo encontramos la historia del hijo pródigo. Y se la voy a repetir, pero haciendo mi propia paráfrasis. Cuando el hijo pródigo se encontró en el chiquero con los puercos, se dijo: estoy cansado de estar en este chiquero. No fui hecho para vivir entre puercos. Me levantaré e iré a mi padre. Y uno de los puercos le preguntó: ¿y qué tiene tu padre? Oh, mi padre tiene una casa hermosa y tenemos siervos. Mi madre hace ricas comidas y yo tengo mi propio dormitorio y mi baño. Así que me levantaré e iré a casa de mi padre. Y el puerco dijo: eso suena muy interesante. ¿Te importa si voy contigo? El joven le dijo que no le importaba, y así el hijo pródigo y el puerco pródigo empezaron su viaje. Y el padre vio a su hijo regresando a casa y le dijo: bienvenido a casa, hijo. Cúbrete con este manto, usa este anillo, ponte estas sandalias y vamos a matar el becerro gordo para celebrar tu regreso. Papá, un amigo vino conmigo. Es un puerco y quiere vivir en nuestra casa. Hijo, no hay ningún problema, tráelo. Pero la mamá del hijo pródigo dijo: un momentito. Tu amigo no puede entrar en la casa así, tiene que bañarse. Y el puerco preguntó: ¿y qué es eso? Pues que tienes que bañarte y sacarte toda esa suciedad. Y lo bañaron y le sacaron toda la suciedad de encima. Luego le dijeron que tenía que aprender algunos modales, que para comer tenía que ponerse una servilleta bajo la quijada y que tenía que aprender a sentarse junto a la mesa y usar la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Le dijeron que no podía meter su hocico en la comida y que si iba a vivir en la casa, ya no podría salir a revolcarse en el cieno y dormir en medio de la fetidez y las moscas. Y que cada noche antes de dormir en una suave cama tenía que bañarse. Mi amigo, ¿por cuánto tiempo cree usted que el puerco hizo todo eso? Por muy poco tiempo. Un día el puerco dijo: me levantaré e iré a mi padre. Regresaré a mi chiquero, no me gusta esto. Por supuesto que no le gustaba. No pertenecía a esa casa. Pertenecía en el chiquero. El Hijo de Dios no pertenece en un chiquero, pertenece en la casa de su Padre. Es así de sencillo, es así de simple. El puerco lavado regresa al cieno. Pedro está hablando de reforma sin regeneración. Cualquier reforma sin regeneración hace a una persona peor de lo que era antes. Ahora veamos Mateo capítulo 24. Este es otro pasaje que la gente usa frecuentemente para tratar de probar que si somos salvos podemos perder nuestra salvación. Mateo 24, los versos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y alguien pondrá ese versículo frente a sus ojos y le dirá: ¿lo ve? Si quiere ser salvo, tiene que perseverar hasta el fin. Es increíble cómo muchas personas miran las cosas 180 grados fuera de foco y dicen que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Pero lo que Dios está enseñando aquí es que para que usted pueda perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. ¿Lo comprende? ¿Quiere saber quién es salvo? Aquel que persevera. Usted no es salvo porque persevere. Usted persevera porque ya es salvo. Los que perseveran hasta el fin son los salvos. No perseveran para ser salvos, perseveran porque ya son salvos. Creo que vale la pena que lo repita. Uno no persevera para ser salvo, sino que por ser salvo, persevera. Recuerdo un clásico sermón de un gran hombre de Dios que predicó durante una conferencia bíblica. Dijo: tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que Satanás
no puede hacer nada contra usted, a menos que Dios se lo permita. Esa es una buena noticia, ¿verdad? La mala noticia es que Dios se lo ha permitido. Dios ha permitido que Satanás nos zarandee como trigo. Jesús le dijo a Pedro: Satanás sigue tus pasos, quiere zarandearte como a trigo. Pero noten lo que Jesús le dice en el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, estoy orando por ti, y por eso tu fe no decaerá, y vas a tener que perseverar. Y es obvio que Pedro perseveró. El Pedro temeroso, el Pedro cobarde, el Pedro que juró con maldiciones que no conocía al Señor, últimamente nunca olvidó al Señor Jesús. La seguridad eterna es como un fuerte cinturón elástico que Dios pone alrededor suyo cuando se salva. Pudiera ser que usted se desvíe, pero Él sigue trayéndolo de regreso. Es el amor de Dios el que ora para que la fe de Pedro no decaiga. Pero en este mismo capítulo nos encontramos con otra persona, Judas. Veamos lo que dicen los versos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pedro y Judas en el mismo capítulo. Ahora, honestamente, si usted y yo hubiéramos estado ese día ahí, y no hubiéramos sabido absolutamente nada del trasfondo, nada acerca de nadie, ni de la negación de Pedro, ni de la traición de Judas, y tuviéramos a Pedro y Judas delante de nosotros, ¿cuál de los dos escogeríamos si tuviéramos que escoger? ¿Cuál de ellos diríamos que es salvo? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros escogeríamos a Judas y no a Pedro. Quiero decir, Pedro siempre estaba en problemas. Como se dice vulgarmente, siempre estaba metiendo la pata, siempre impetuoso, siempre explosivo. Y diríamos que este viejo lobo del mar, este rudo pescador, no era salvo. Ahora con Judas la cosa es diferente. Pero, ¿por qué diríamos que Judas era salvo? Pues por simple deducción. ¿A quién nombra usted de tesorero? Pues a la persona en la que más confía. Correcto. Judas era la persona que tenía la funda con el dinero. ¿Por qué confiaban en él? Cuando Jesús dijo que uno de ellos le traicionaría, ninguno de ellos dijo: tiene que ser Judas. Nadie sospechaba de Judas. ¿Perseveró Judas? Por supuesto que no perseveró. Traicionó al Señor Jesús, no buscó el perdón de Dios, se suicidó y con toda seguridad está en el infierno. Busquemos ahora Juan 6:64. Jesús dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Y está haciendo referencia a quienes estaban a su alrededor. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Cree usted que todas estas cosas sorprendieron a Jesús? ¿Cree usted que él dijo: ¿cómo pude haber escogido a Judas, en quien confié, y ahora me traiciona? No, mi amigo, Jesús escogió a Judas sabiendo lo que iba a suceder. Jesús supo que Judas nunca creyó en él. Veamos lo que dicen los versos 70 y 71 de este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Nada estuvo fuera de su control. De hecho, Jesús dijo que había escogido a Judas para que se cumpliesen las Escrituras. Ahora, seguramente usted me preguntará: pastor, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que Pedro perseveró y Judas no lo hizo.
¿Por qué Pedro perseveró hasta el fin y Judas no? Muy sencillo. Pedro tuvo fe. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no hizo esa oración por Judas. Jesús sabía desde el principio quienes no creían en él. Judas nunca creyó, Pedro sí creyó. Y aquellos que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Amigo, le pregunto, ¿tiene usted esa salvación? ¿Está usted persuadido de su seguridad eterna? La única forma de ser salvo y tener seguridad eterna es por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Algunas personas, interpretando varios textos bíblicos fuera de contexto, dicen que quienes son salvos pueden perder su salvación. Una cosa es parecer ser salvo, y otra muy diferente, el ser salvo de verdad. Por eso es que el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 19 de su primera epístola dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, aquellos que se van no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación porque nunca la tuvieron. Bien, veamos otro pasaje que la gente usa para decir que los que son salvos pueden perder su salvación. Busque el capítulo 15 de Juan, empezando en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y algunos estarán pensando: yo puedo hacer algo. Esa es su opinión personal. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Sin él, no importa lo que hagamos, somos como cero a la izquierda. Y Jesús sigue diciendo: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y alguien dirá: bueno, este es un cuadro de alguien que estuvo en Cristo, y sin embargo es separado de Cristo. Es lanzado al fuego y allí arde. Permítame decirle que aquí el Señor Jesucristo no está hablando de ninguna manera acerca de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Y está usando una ilustración, una metáfora. Debemos permanecer en el Señor Jesús si queremos dar mucho fruto. En un viñedo, el viñador poda las plantas, quita todo lo que no va a producir fruto. ¿Qué hace con todas las ramas que fueron podadas? No es buena madera como para tallarla. No se puede usar en la chimenea porque no hace un buen fuego. Lo único que se puede hacer es quemarlas. Lo que el Señor Jesús está diciendo es esto: si no permanecen en mí, son buenos para nada. ¿Qué le parece? Buenos para nada. ¿Es usted un cristiano bueno para nada? Escuche, Él no está hablando ni del cielo, ni del infierno, ni de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Es lo mismo que el apóstol dijo: no quiero ser un inútil, una persona buena para nada. Nunca trate de sacar su teología de una metáfora, de una ilustración. Usted aprende su teología de las epístolas, no de las ilustraciones, parábolas o metáforas. De estas usted aprende maravillosas y prácticas verdades. Si como creyentes vamos a dar frutos, necesitamos permanecer en el Señor Jesucristo. Veamos algo más en Hebreos capítulo 6. He dejado esto para lo último porque esto es lo que mucha gente usa para realmente probar que de alguna manera podemos perder nuestra salvación. En esta porción, el autor de Hebreos está hablando de una imposibilidad. Dice que hay algo que es imposible.
Hebreos 6, desde el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y de inmediato da una ilustración. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Volvamos al versículo 4. Algo es imposible. Dice que es imposible para cierta clase de personas, si es que hacen algo incorrecto, el ser renovadas para arrepentimiento. Ahora quiero decirle que si usted usa esta porción de Hebreos para probar que una persona puede perder su salvación, para usted puede que pruebe demasiado. Pero en realidad, ¿qué prueba? Prueba que usted una vez fue salvo y perdió su salvación. Si esa es la forma en que usa ese versículo. Pero también prueba que usted nunca podrá volver a ser salvo. Si cayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Así que si usted no cree en que una vez salvo, siempre salvo, tiene que creer que 2 veces perdido, para siempre perdido. ¿Entiende de lo que estamos estudiando? Si usted utiliza este versículo de esa manera, tratando de probar que una persona salvada puede perder su salvación, si eso es lo que trata de probar, entonces siga adelante y sea honesto. Y dígales que una vez que pierden su salvación, nunca jamás podrán volver a ser salvos. Porque es imposible el ser renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de personas que han sido salvadas. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo sabe que no está hablando de personas que han sido salvas? Bueno, solo hay que leer el verso 9 que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Lo ve? No está hablando aquí de gente salvada, está hablando de personas que vienen hasta el mismo umbral de la salvación y se regresan. Es imposible para estas personas el tener tratos serios con Dios. Gente que conoce la verdad y rechazan la verdad con ojos completamente abiertos. Es imposible traerlas a arrepentimiento. Han cometido el pecado imperdonable. Mírelas. Una vez fueron iluminadas con la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado nuestros programas radiales y han sido iluminadas. Han saboreado el don espiritual, han sido hechas partícipes del Espíritu Santo, han gustado de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, han probado todo eso, pero se han apartado. No estamos hablando de una persona que peca por ignorancia, ni de una persona que peca porque no tiene entendimiento. Hablamos de una persona que con todo entendimiento y sabiendo muy bien lo que hace, dice, no quiero a Jesús en mi vida. Permítame ilustrar este punto. Supongamos que usted va de compras al supermercado y ahí junto a los productos lácteos, en una mesita hay un plato con pedacitos de queso. Usted toma un pedacito de queso y lo saborea. Es un queso sabrosísimo. Así que pide 2 libras de ese queso. Termina de hacer sus compras y va a la caja a pagar. Hasta aquí ninguna novedad. Pero cuando la cajera registra el precio del queso, usted no puede creer que sea un queso tan caro. Y usted dice que no está dispuesto a pagar tanto por un simple queso. Y ella le informa que es un queso muy raro, importado, y que ella pensaba que usted lo quería. De otra forma, no lo hubiera pedido.
Y usted le dice que efectivamente lo quería, pero no sabía que era tan caro y que no estaba dispuesto a pagar tanto, por muy raro e importado que fuera el queso. Y no lo compra. Bien, aquí está un individuo que probó ese queso raro y delicioso, lo saboreó en su boca con todas sus glándulas gustativas, sabe que nunca antes había saboreado algo tan exquisito, pero no está dispuesto a pagar lo que vale, y lo deja. Lo rechaza voluntariamente sabiendo muy bien lo que hace, y ese es su privilegio. Nadie le obliga a comprarlo, pero recuerde, tampoco nadie le obligó a probarlo. Ahora en Hebreos encontramos una ilustración, y me fascinan las ilustraciones de la Biblia que lo aclaran todo. Leamos nuevamente Hebreos 6, los versos 7 y 8. Porque la tierra que vive la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Bien, ahora vamos a usar nuestra imaginación santificada. Suponga un lote de terreno sembrado con una clase de semilla, y al otro lado, otro lote de terreno con otra clase de semilla. Los dos lotes están separados por una cerca. La lluvia cae sobre ambos lotes. Recuerde que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Y el sol también se derrama sobre ambos lotes. Y los dos lotes de terreno reciben las caricias de la brisa, tanto como la impetuosidad de los vientos. El un terreno comienza a producir magníficos frutos, pero el otro terreno solo produce espinas y abrojos. La misma tierra, la misma lluvia, el mismo sol, los mismos vientos, pero hay una gran diferencia en lo que producen ambos terrenos. ¿Cuál es la diferencia? La semilla. En un lado, magníficos frutos. En el otro lado, cardos y espinas. Bien, de inmediato usted me preguntará, pastor, ¿y cuál es la aplicación? Escuche con atención. Los miles de oyentes de este programa, todos están escuchando ahora este mismo sermón. Lo oyen y, por así decirlo, pueden saborear la buena palabra de Dios. El Santo Espíritu de Dios trabaja en ambos lados. Y algunos de los que escuchan dirán, sí a Jesús. Pero otros, en cambio, le dirán, no. Algunos producirán buenos frutos, otros producirán espinos y abrojos. Esto no depende ni del sol, ni de la lluvia, ni de los vientos. No depende ni siquiera del terreno. Todo depende de la semilla que está en el corazón. El libro de Hebreos fue escrito para los judíos, y habla de los judíos que estaban abandonando sus viejos caminos para caminar en el nuevo camino. Estaban saliendo de la antigua dispensación, la legislación del Antiguo Testamento, hacia un nuevo camino. Pero muchos de estos judíos y muchos de los primeros discípulos que vinieron al nuevo camino tuvieron que darle la espalda a las cosas antiguas, y cuando así lo hicieron, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Y francamente, como el hombre que compró el queso, no quisieron pagar el precio. Así que le dieron la espalda al Señor Jesús. Lo habían probado, lo habían comido, lo conocían, sabían del Espíritu Santo, estuvieron en la sinagoga, habían escuchado la lectura de las Escrituras, habían escuchado el testimonio de los apóstoles, habían visto las vidas cambiadas. Todo lo habían visto. Pero el libro de Hebreos fue escrito para aquellos que tienen la tendencia de regresar a su antiguo judaísmo, a sus viejos caminos. Aquí están dos judíos. El uno es un genuino creyente, el otro no lo es, nunca ha sido salvo. Él tiene mucha influencia, pero nunca ha sido salvo. Y alguien con autoridad viene y les dice, veo que son seguidores de Jesús de Nazaret, es cierto.
Y ambos hombres contestan que sí. Y les dice, quiero que sepan que si persisten en seguir a Jesús, encontrarán la muerte. ¿Lo entienden? Y el verdadero creyente responde, estoy listo a morir. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, sabrá que en verdad muchos creyentes fueron asesinados. Si tengo que morir violentamente, pues moriré. Pero jamás negaré a mi Señor Jesucristo. El otro hombre contestó, mire, esto es solo religión después de todo. No hay nada que me impide el volver a mis viejos caminos, que eran bastante buenos. Voy a volver a mi antigua vida, pero no me mate. ¿Cómo saber que este hombre hablaba en serio? Había una manera de comprobarlo. Llevarían a este hombre a un chiquero, en donde matarían un puerco, y la sangre del puerco se derramaría por el suelo, y le dirían al hombre, escupe sobre esa sangre, y di que la igualas a la sangre de Jesús de Nazaret. Pisa sobre ella, y di que eso es lo que piensas de la sangre de Jesús. Solo entonces podrás volver a tus viejos caminos. Y eso fue exactamente lo que el hombre hizo, para volver a su antigua manera de vivir. Él supo lo que estaba haciendo, pero estaba más interesado en salvar su propia vida. Había saboreado, sus ojos habían sido abiertos, había sido iluminado, pero no quiso pagar el precio. ¿Sabe lo que él hizo cuando hizo lo que hizo? Cometió el pecado imperdonable, por lo tanto es condenado y en camino al infierno. Es imposible renovarlo para arrepentimiento. Hebreos 6 dice, es imposible que quienes recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ellos hicieron esto, a pesar del Espíritu de gracia. Quiero hacer énfasis que no se está hablando de una persona salva que haga esto. Un verdadero creyente jamás lo hará. Yo no podría hacerlo. Espero que usted no pueda hacerlo. Aquí se habla de una persona no salva, una persona que nunca ha nacido de nuevo. Leamos el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El capítulo 6 de Hebreos, en mi opinión, no habla de una persona salva que se pierde. Si es eso lo que usted entiende, otra vez quiero decirle, sea honesto. Si usted no cree que una vez salvo, siempre salvo, de acuerdo a este versículo, entonces tiene que creer que 2 veces perdido, para siempre perdido. Porque es imposible para tales personas traerlas para una renovación de arrepentimiento. Y si alguien me pregunta, Pastor Rogers, si lo que dice es verdad, entonces, ¿qué del pecado en la vida de un hijo de Dios? Bien, Dios puede disciplinarlos, pero no para probar que están perdidos, sino para probar que son salvos. En el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos se nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando mi papá me disciplinaba, no era porque no me amaba. Antes, por el contrario, porque me amaba, me disciplinaba. Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué significa todo esto para usted? Bueno, si usted es un hijo o una hija de Dios, ¿sabe que es salvo o salva? Entonces regocíjese, descanse en el amor de Dios y con genuina gratitud sírvale todos los días de su vida por haberle dado tan maravillosa salvación. Y si usted que me escucha hoy todavía no es salvo, ¿por qué no hace esa importante decisión ahora mismo? Si tiene ese deseo en su corazón, repita conmigo esta oración. Querido Dios, soy religioso, pero en verdad no tengo la seguridad de ser salvo y quiero tenerla. Por eso te pido que perdones mis pecados y transformes mi vida.
Señor Jesús, tú eres el bendito Hijo de Dios que diste tu vida para salvarme. Este mismo momento te reconozco como mi Salvador y mi Señor, y te invito a que mores en mi corazón y que tomes el total control de mi vida. Haz de mí un instrumento limpio en tus manos.